Transcurría el año de 1982 cuando, por azares del destino, 7 adolescentes vivían en la casa número 51 de la calle Cañitas. Todo comienza cuando Norma empieza a sentir el presentimiento de que un exnovio suyo de secundaria, Isidro, acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Carlos no creía para nada esta historia y le pidió a Norma que desistiera con ella. Sin embargo, Norma se iba obsesionando cada vez más con esto, y al estar hartos de la situación, Fernando le propone jugar a la Ouija para contactarlo. Tan pronto como pusieron sus dedos sobre la tabla, la Ouija les dijo que dejaran de molestarla, aunque claro, después comenzó a insultarles y a decirle a Norma que él no era Isidro, pero que siempre la acompañaba. Para no hacer el cuento largo, la Ouija poseyó a Emanuel. A partir de este momento es que comienzan a suceder uno de los pocos casos poltergeist documentados en México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. Amigos, el día de hoy de verdad no sé cómo me siento porque este es un video muy difícil, no tiene un orden realmente y es que les estoy ahorrando mucho sufrimiento. Porque, como dice el título, yo leí Cañitas para que ustedes no tengan que hacerlo, para que ustedes no pierdan por lo menos una hora de su tiempo, que de verdad es muy valioso en comparación a esta historia. Nunca, jamás me había sentido con el poder o con la necesidad de decir que un libro me haya gustado tan poco. Y es que es probablemente el peor libro que he leído en toda mi vida. Y ni siquiera sé si se le puede considerar un libro, es más bien un relato súper largo. No puedo hacer un análisis como tal de la historia porque está tan revuelta y tan desordenada que realmente no puedo como dividirlo en trama, personajes, escritura y tal, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Así que primero les voy a hablar un poco del libro y después como súper poquito del caso y de qué significó en México, ¿ok? Antes de pasar a esto tienen que saber que el video va a contener obviamente un montonal de spoilers, pero saben, ya ni siquiera son considerados spoilers porque este libro salió en el 95, por Dios, ya pasaron más de 20 años, o sea, ya, si no lo leyeron, pues X, o sea, créanme que no se pierden de nada si les cuento las cosas, porque de todos modos todo es un churro, pero bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Básicamente en estas 80 páginas, Carlos Trejo intenta con toda su alma y con todo su ser contarnos cómo vivió un poltergeist en su casa, que es el número 51, ubicada en la calle Cañitas, una calle ahorita muy famosa en Distrito Federal, en Ciudad de México. Y digo intenta porque la historia está súper revuelta, o sea, realmente no tenemos como un principio ni un fin, es algo muy extraño. En una página pueden estar pasando 30 cosas a la vez y al final ni siquiera tienen sentido o no tienen relevancia para la historia, así como los personajes que van llegando. Entonces voy a intentar hacer un resumen súper corto de qué trata Cañitas. Se supone que todo empieza en el 82, cuando viven cierta adolescentes, literal adolescentes porque tenían entre 12 y 18 años, en una casa juntos, por azares del destino, ¿no? Primero empiezan Carlos con su esposa y sus dos hermanitos, y de pronto llega su hermana mayor, que está como teniendo una situación muy rara, muy delicada en su matrimonio y tiene un amante, entonces quiere que les den como asilo y se los da, y luego llega el jefe de Carlos que se queda sin casa. Total que Norma, su hermana, empieza a presentir que su exnovio de la secundaria, Isidro, acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Ahí nunca entendí realmente si ella presentía o si ella afirmaba que se había muerto. Pero entonces como que se obsesiona mucho con esto y va a ver una bruja y la bruja le dice si está muerto o no, pero llega a ser tan cansina esta Norma que le dice Fernando, ¿sabes qué? Pues vamos a jugar a la Ouija para contactarlo, la mejor idea posible, ¿no? A raíz de que mi hermana juega este famoso juego, hubo una época muy fuerte que fue en 1982, para ser exactos todo el mes de mayo. Para esto ya habían pasado varias cosas en la casa, pero eran como muy simples y le habían encontrado un sentido a todo. La cosa es que cuando comienzan a jugar a la Ouija les dice textualmente, así letra por letra, que la dejen de molestar y que solo va a responder hasta las 6 de la tarde. Letra por letra. Letra por letra.
Después la Ouija empieza a insultarles, a decirles cosas, a decirle a Norma que él no es Isidro, que no se haga tonta y pues básicamente lo que hace es poseer a Emanuel, que es el amante de Norma. Se para, va con la intención de agredir a alguien, ahorcar. En ese momento se le echa agua bendita, se le empieza a decir el nombre de Dios Padre. Y Emanuel se tira al piso, empieza a convulsionar, pero no se preocupen, que no cunda el pánico, porque los chicos, adolescentes súper atrevidos, súper ágiles, lo exorcizan en ese momento con un Padre Nuestro y con un poquito de agua, y ¡fum! Se le sale el demonio. Eso sí, sí vomita su vómito verde, sí casi que le gira la cabeza, maldice, deja una mancha en el piso negra inexplicable, y cuando se levanta ya no recuerda nada. Pero a partir de ese momento empiezan a pasar muchas cosas en la casa de Cañitas. Además de que Emanuel empieza a presentar como actitudes muy extrañas, ¿no? Habla en las noches, dice cosas raras, insulta a las personas, tiene ataques de ira, amanece desnudo en panteones. Y en cuanto a la casa, como que empiezan a pasarles que se rompen los cristales cada 3 minutos, aparece un monje, aparece una bruja, tienen muchas presencias, bla 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 bla, ¿no? La cosa es que cuando ellos empiezan a pedir ayuda para sacar como al demonio que estaba dentro de la casa de Cañitas, comienza a pasar un suceso paranormal en el que persona que entra a la casa, persona que muere, persona que entra a la casa, persona que muere. O sea, entonces cada vez que ellos querían pedir ayuda, la gente iba y se moría. Entonces ya no podían pedir más ayuda a esa persona. O sea, todo un caso, ¿no? Y básicamente de eso va toda la historia. O sea, la historia no tiene un sentido, no tiene un principio y tampoco tiene un fin, porque se supone que la casa de Cañitas sigue estando embrujada. Entonces, como esta parte del libro es la historia de cómo se embruja, y luego esta parte del libro es de cómo estafan a Carlos Trejo porque intentan como mostrar su caso en televisión, y luego esto es como Carlos Trejo se convierte en un cazafantasmas, porque aquí viene lo súper interesante, y es que cuando esta historia salió, que fue en el 82, Carlos Trejo intentó como llevarla a la televisión junto con un canal o un programa, creo, que investigaba casos paranormales y casos por el estilo aquí en México, y entonces se supone que lo estafaron, como dice el libro, y nada más lucraron con su historia. Entonces Carlos Trejo decide tomar la batuta de su caso y publicar este libro en el que él cuente lo que verdaderamente pasó y cómo Cañitas sí estaba embrujada. Carlos Trejo se convirtió y sigue siendo hasta ahora uno de los cazafantasmas más reconocidos en todo el país. O sea, pero de verdad tiene un reconocimiento enorme. Y es que después de que la historia salió publicada, Carlos no perdió la oportunidad de ir a cada programa, a hacer cada entrevista que le ofrecían. Entonces se convirtió en un caso muy sensacionalista, fue súper, ¿cómo se dice esto? O sea, como que estuvo en los medios muchísimo, era algo terrible. Estaba en todos los programas, llevaba pruebas, llevaba videos, y seguía extendiendo el caso. Llegó a un punto en el que en una televisora aquí muy famosa de México le hicieron una película, y como que la película tenía la intención de mostrar que era verdad, pero no hizo más que desenmascarar todos sus trucos y como la historia tenía como muchas inconsistencias. Entonces incluso fue una pelea mediática porque obviamente muchos decían que era falsa y él decía que era verdad. Se convirtió en un personaje muy mediático dentro de México y todavía sigue teniendo como mucha visibilidad porque tiene peleas todavía constantes, y hasta hace pocos años el caso Cañitas todavía se sigue transmitiendo en televisión porque el señor sigue viviendo en esa casa, está aferrado a ella, ¿no? Híjole, Cañitas está considerado la casa más embrujada ahorita actualmente del mundo. Antes de que siga este video, tengo que decir que este libro yo no lo compré, ¿saben? Es como esos libros que la familia o familiares o amigos, primos lejanos, lo que sea, desechan de sus bibliotecas, y como yo soy la lectora de la familia, siempre me los dan a mí. Entonces yo dije, pues algún día tengo que leer este libro nada más por cultura general, y este libro es nada más la primera edición de toda la historia. Tengo la primera edición, yay. Pero hay varias ediciones más que salieron después publicadas y que tenían como información exclusiva o inédita, que son como 20 páginas más,
Y es increíble que al final hasta haya una como póstuma, creo que se llaman, en las que ponen una lista de todas las personas que fallecieron dentro de la casa o por la casa. Y bueno, eso es en sí todo acerca de la trama, que como les digo, no tiene ni pies ni cabeza, y por eso creo que es necesario hablar un poco de la escritura. La escritura. Yo no puedo creer que este libro haya pasado por un proceso editorial, que haya sido editado, o sea, de verdad no puedo. Y luego es la primera edición, entonces todavía tiene muchísimos errores, o sea, diálogos con guión corto, que inician con minúsculas, le faltan un montón de puntos, se revuelven mucho las cosas, y cuando les digo que pueden pasar 30,000 cosas en una página, es en serio. O sea, de pronto aquí estamos en abril y acá en la siguiente estamos en mayo. O puede ser que estemos en abril aquí en el primer párrafo y aquí en el segundo y estemos en mayo. Entonces, por ejemplo, en la primera página del libro suceden 1000 cosas. Nos damos cuenta de que viven Carlos y Sofía, su esposa, en Cañitas junto con sus hermanos. Su hermana tiene una relación tóxica, escapa de su matrimonio, le pide asilo junto con su amante, y luego Fernando se queda sin casa. Su jefe nos explica dónde trabaja y le pide asilo, entonces todos empiezan a vivir en la misma casa, todo en una página, y de pronto a la siguiente ya estamos en mayo. Entonces es algo muy gracioso porque es como estar leyendo un cuento de un niño de primaria, ¿saben? Como los niños no tienen esta capacidad de dividir las cosas y escriben como todo un tocho en el que a veces agregan personajes o agregan cosas que después no tienen nada de relevancia para la historia y que nada más pasan como desapercibidas, pero que nos hacen sentir que eran importantes. Bueno, así es leer a Carlos Trejo. Es como una super cartota que tuvieron que dividir en tochos nada más para hacer parecer que eran capítulos, e incluso al final él la firma porque dice que es como una carta de despedida o en tributo a varias personas que fallecieron dentro de la casa o por la casa. Entonces sí, la escritura es terrible, el orden de la trama, el orden de los sucesos, el ritmo. No hay ritmo. Y realmente no les puedo hablar de los personajes porque yo no entendí cuántos personajes habían. Fácil podríamos encontrar en estas 80 páginas a 50 personajes, pero hasta se repiten los nombres, o sea, y luego no sabemos quién es quién, y es una historia muy confusa. Entonces, a pesar de tener un lenguaje como muy simple, y porque sí es muy, muy, muy simple, muy cotidiano, es como estar charlando con alguien, para mí fue muy cansado en el sentido de que no entendía qué pasaba la mitad del tiempo, porque no conocía a los personajes, e incluso al final de la historia nos vienen algunas imágenes como pruebas, que de pruebas no tienen nada, por cierto, o sea, no se ve nada, absolutamente nada. Ponían como los nombres de las personas que estaban en las fotos, y yo no me acordaba de algunos personajes que habían aparecido en las fotos. Entonces ahí nos damos cuenta de qué tan como cero presencia tenían los personajes, cero fondo, nada más aparecían porque sí y ya todos eran chavitos. Y ahora sí vamos a pasar como con el caso dentro de México. Cañitas fue un fenómeno. Cañitas fue un súper fenómeno dentro del país porque se hizo tan famoso, de verdad tan viral, que fue uno de los libros más vendidos en la FIL Guadalajara en el año 2004, después de nada más El Quijote de la Mancha. O sea, así les dejo todo. La gente leyó por este libro. Pues leyó algo muy malo, pero leyó por este libro. Y todos estaban enganchadísimos con la historia y también con el revuelo que causaba, ¿no? La pelea de sí es verdad, de no es verdad. Pero luego vimos las entrevistas y el señor llevaba pruebas, pero eran como pruebas muy chuscas y mucho más en la época, porque obviamente las cámaras grababan terrible, entonces ni siquiera se podía ver nada, pero la gente se sugestionaba tanto que veía cosas. No hay nada que esté ahí, si te das cuenta. Mira, ellos están en ese momento, están checando estaban monitoreando básicamente la casa y de repente, mira, salió corriendo. O sea, fue uno de los fenómenos, de tantos fenómenos. Se movió y luego se movió de extremo a extremo y como si alguien la botara. ¡Sí, es cierto! Sí, es como si le dieran un manazo a esa botella. De verdad, este hombre se convirtió en un cazafantasmas muy conocido dentro de México y todavía sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Pero yo no vengo a hablar en sí si del caso fue real o si el caso fue falso. Solo tengo que exponer que realmente fue un caso muy importante dentro de México. La verdad es que es muy gracioso para mí, o sea, demasiado. Sobre todo porque obviamente después desmintieron muchas cosas de las que había dicho el señor. E incluso en la póstuma que él había escrito y que había como puesto nombres de personas que habían fallecido, años después salieron varias personas a decir, ¿sabes qué?
yo estoy vivo, o sea, yo no me morí, aquí estoy, ¿por qué dices que estoy muerto? O sí, sí es cierto, pero nada más era para darle como un empuje al libro y para darle credibilidad, pero yo estoy vivo. Hubo gente que lo demandó por haber puesto fotos suyas en el libro sin permiso y que hubo como lucrado con ellas. Entonces, fue un libro muy controversial y no sé, a mí me da mucha risa, es súper cortito, pero nunca me había pasado que una historia tan corta pudiera ser tan revuelta y abarcar de verdad tantísimas cosas. Entonces, no sé, siento que es un libro que uno puede leer cuando está de malas o cuando está triste. Yo lo leí justo después de haber escrito un ensayo parcial para una clase de la universidad, que yo sentía que estaba como un poco mal escrito, y entonces leí el libro como en, no sé, 30 minutos, porque no es nada difícil. Y me sentí mucho mejor conmigo misma. Entonces, si algún día ustedes se quieren sentir mejor consigo mismos, con su escritura, con su habilidad para contar historias, lean Cañitas. De verdad les va a poner tan de buen humor, se van a atacar de la risa, pero no tienen una idea. Y si no quieren ni siquiera eso, de verdad no pierdan tanto su tiempo, quiéranse tantito y no lean Cañitas, o sea... no siquiera puedo describirlo, o sea, es una cosa súper extraña. Yo la verdad era muy pequeña cuando salió todo este caso de Cañitas, entonces, o sea, cuando se publicó el libro yo ni siquiera estaba viva, pero cuando yo estaba viva el libro y la historia todavía daba de qué hablar, nada más que yo era muy pequeña, entonces obviamente yo cero que ver. Y sé que algunas personas que me ven, amigos booktubers, compañeros, realmente sí vivieron en esta etapa en la que Carlos Trejo estaba en todos los programas de televisión, dando entrevistas, mostrando su caso, y me gustaría saber ustedes qué recuerdan de todo esto. ¿Se lo creían? ¿No se lo creían? ¿Qué pensaban? ¿Leyeron Cañitas? Porque sé que fue un libro muy muy leído en México en su tiempo, y estoy segura de que muchos de mis amigos booktubers lo leyeron alguna vez. Entonces me interesa mucho ver su opinión en ese lado. Y también personas que no lo han leído, que no son de México, conociendo este caso, les gustaría leer el libro realmente, porque ya les hice un súper resumen. Creo que eso es todo realmente por el video de hoy, no es nada más que leí Cañitas para que ustedes no tuvieran que leerlo. Ya saben que si les gustó este video, pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos, lectores y no lectores. Yo soy Valeria del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós.